Hoy vamos a hablar de un tema que he traído muy presente últimamente porque me he dado cuenta en primera persona del poder que tiene en mi vida diaria. Vamos a hablar acerca de las creencias. Y no me voy a meter a temas complejos de religión, ni de supersticiones, ni me interesa saber realmente cuál sea tu equipo de fútbol favorito. Bueno, para que lo sepan, no tengo ni la más remota idea de fútbol. Hoy vamos a hablar de esas creencias a partir de las cuales nosotros construimos nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con creencia? Una creencia es todo eso que consideramos verdadero por el simple hecho de que así lo aprendimos. De hecho, a las creencias las define la ausencia de un análisis o de argumentos realmente de peso. Simplemente sabemos que así es porque así ha sido siempre. Un ejemplo de algunas creencias que tenemos desde pequeños pueden ser estas cosas que nos decían nuestros papás o los adultos que teníamos a nuestro alrededor y que fuimos pues adoptando como nuestras, ¿no? A mí no se me dan bien los idiomas. Ay, es que siempre has sido una niña muy inquieta. Uy, no, yo soy muy mala con los niños. O no, hombre, se me dan terrible los números. Si se fijan muchas veces, si no es que casi todas, las creencias están vinculadas a los juicios de la gente que va emitiendo sobre nosotros. Y tal vez en un momento muy vulnerable, o tal vez cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, compramos estos juicios y los aceptamos como verdaderos. Así, ¿no? Mi mamá decía, y esto no es verdad, porque si no va a decir que le estoy levantando falsos, pero es un ejemplo. Si tu mamá decía, no, pues es que a Fernanda no se le dan los idiomas. Ah, claro, pues yo obviamente ya entendí, saqué 6 de calificación en clase de francés porque a mí no se me dan los idiomas. Hasta mi mamá sabe y dice que a mí no se me dan los idiomas. Es más, voy a dejar de esforzarme porque ya sé que no se me dan los idiomas. Y vivo a partir de esa creencia que yo me compré de que no, a mí no se me daban los idiomas. Y yo además pienso que todas las creencias, si son aprendidas, y como veíamos en el podcast de ¿Quién tiene la razón? No existe una verdad absoluta ni correcta, pues entonces si son aprendidas, además no son reales. Depende de cada persona que emita su creencia, ¿no? Y si son aprendidas, podemos desaprenderlas si ya no nos permiten tener una vida funcional o si no nos están ayudando a tener la vida que nosotros queremos tener. Ahora, está claro que estas creencias no viven en nuestro consciente. O sea, de hecho, casi nunca nos damos cuenta de que están ahí y que además están ahí y están definiendo constantemente, en mucha parte, el cómo nos desenvolvemos nosotros en la vida. Las creencias no habitan en el consciente, habitan en el inconsciente de la mente. Y por eso es que operan de manera tan silenciosa y tan efectiva. Son como pequeñas como profecías inconscientes que hacemos nosotros sobre nuestra vida o que alguien más hizo en su momento acerca de nosotros y se generan ciertas expectativas, sean positivas o negativas, las tenemos que cumplir, ¿no? Y hay algunos tipos de creencias. Hay creencias que son limitantes, ¿no? Todas estas creencias que nos congelan, que no nos permiten llegar a nuestra meta. Y hay creencias potencializadoras, que son creencias que al revés nos impulsan, nos mueven hacia adelante, nos motivan. Y ejemplos serían, ¿no? Creencia limitante, no sirvo para nada. Creencia potencializadora, soy muy inteligente. Creencia limitante, siempre me va mal en las relaciones. Creencia potencializadora, no, yo tomo las mejores decisiones para mi vida personal. Creencia limitante, no, yo no le puedo hablar al jefe, o sea, no está en mi rango. Creencia potencializadora, yo puedo dar buenas ideas que valen la pena ser escuchadas. Si se dan cuenta, literalmente es el lenguaje positivo o negativo. No sé si ustedes han escuchado la frase de lo que crees, creas. Aquí es donde cae todo el poder de las creencias. Cuando yo descubrí que lo que crees es lo que creas, me di cuenta de que entonces, para poder cambiar mi realidad,
tenía que empezar a cambiar las cosas que yo creía. No solamente es una bonita frase de Facebook, es una realidad. Nuestra mente es tan poderosa y al mismo tiempo es tan necia que le encanta tener razón y no soporta que la confrontes. Ella de hecho va a crear una realidad en donde lo que creas pueda existir, en donde esa creencia pueda existir. Como le gusta tener razón, si tú le dices una creencia negativa, va a crear una realidad negativa. Por ejemplo, y esto es un ejemplo muy personal, pero yo, Fernanda Martín, por la sociedad, por mi familia, por mis complejos y demás, yo tenía la creencia, y esto es real, de que por tener un peso mayor, por ser gordita, yo, tenía que compensar con una personalidad súper llamativa, porque díganme que no, pero las gorditas de las películas o de las series o de las novelas siempre tenían que ser las más simpáticas, las más carismáticas, las más sensibles, para compensar que eran gorditas, ¿no? Y además, las gorditas tenían que tener la personalidad llamativa, porque no solo eso, si no eran de las personalidad llamativa, eran flojas, conformistas y se iban a quedar solas, ¿no? Entonces, mi creencia era esa. Las gorditas son flojas, conformistas y van a quedarse solas. Y es verdad, hoy que lo digo suena completamente, o sea, literal, muy fuera de la realidad. Y eso es lo que pasa con las creencias. Cuando las empiezas a desmenuzar, te das cuenta de que son completamente, pues, sin sentido. Pero esa era mi creencia. Yo creía que las personas gorditas eran flojas, conformistas y se iban a quedar solas. Ojo, yo soy una persona con peso mayor. Y entonces, ¿qué hice? Si lo que crees es lo que creas, yo creé una vida y una realidad en donde las gorditas, o sea, yo, éramos flojas, conformistas y nos quedamos solas. Imagínate cuántas veces repetí esa creencia en mi inconsciente desde que era chiquita, cuando algo alrededor de mí me hizo adoptarla como mía. Y mi cerebro pues disfrutó muchísimo el poder decirse a sí mismo, ven, yo les dije, tenían razón, las gorditas mías son flojas, conformistas y se está quedando sola, ¿no? Pues claro. Es más, yo la verdad me di cuenta de que tenía esta creencia en terapia en una ocasión que fui con Gupa, mi terapeuta, después de una crisis bastante superficial, podría parecerse, pero tenía una raíz muy profunda, ¿no? Yo me di cuenta de que esta creencia estaba habitando en mí y que no funcionaba, que yo no la quería, que estaba haciendo choque conmigo porque ya no me permitía tener la vida que yo me merezco y la vida que yo quiero tener. Fíjense que una vez fui a un bar con mi hermana y mi prima, que son las personas con las que más salgo a bailar de repente. Bueno, salía cuando no había COVID. Pero salimos a bailar. Yo, antes de salir en mi casa, me puse un traje completo negro, escotado, porque a mí me gustan los escotes. Traía el pelo chino, rubio, me pinté con maquillaje dorado, me fascinó cómo me veía, me encantó cómo se me veía la cara, me puse unos aretes enormes. Híjole, yo me sentía, bueno, saliendo de mi casa me sentía la mujer más guapa del mundo. Y de repente, cuando íbamos llegando al bar, algo adentro de mí, pero de manera inconsciente, me dijo, no vas a ligar, ¿no? Y yo iba con la expectativa de ligar, porque también no hay que negarlo, se vale. A veces tienes esas ganitas de sentir que despierta cierto atractivo, ¿no? Pero algo adentro de mí me dijo, no vas a ligar, porque mira, tu hermana tiene muchísimo más atractivo físico y tu prima, bueno, tiene un cuerpazo, entonces todo el mundo las va a voltear a ver. Y entonces, aunque yo dentro de mí, más bien, aunque yo en mi consciente me sentía guapa, algo en mi inconsciente no me dejaba creérmela. Y entonces, no es broma. Había veces que yo salía, como esa vez que fui al bar, y que literal no se me acercó una mosca. Y no se me acercó una mosca porque yo estaba sentada en la mesa de la periquera del bar, volteando a ver a todos como, ¿ves? Nadie se me va a acercar. Y eso que me veo súper bien. Porque nadie se me acerca, ¿no? Y esa era mi mentalidad todo el tiempo. ¿Ves? Nadie se me está acercando. Nadie se me está... ¿Ve? Yo sabía. Yo sabía que nadie se me iba a acercar porque no vale la pena que se me acerquen. Entonces me di cuenta que cuando salí, literalmente me tuve que salir del bar. Y bueno, tengo una terapeuta súper paciente porque me responde a todas horas del día. Y le mandé un mensaje y le dije, ¿por qué nadie nunca se me acerca? Entonces, después de eso, evidentemente, lo platicamos en terapia
Y terminamos llegando a la deducción de que yo, muy en el fondo, no me sentía una mujer atractiva. Y entonces llegaba al antro o llegaba al bar con la mentalidad de que el mundo me probara que yo tenía razón de que yo no era una mujer atractiva. Y me lo explicó con un ejemplo que les quiero compartir porque me hizo todo el clic del mundo, ¿ok? Así es como funciona, así de poderosa es nuestra mente que crea la realidad que le pedimos que cree. Ahí va. Imagínense que están en, no sé, en Broadway y van a ir a una obra de teatro, no sé, imagínense que va a ser Romeo y Julieta. Y en esta ocasión Romeo, el actor principal, el personaje más importante de toda la obra, lo va a interpretar Brad Pitt. Un actor de primera. Bueno, si no les gusta Brad Pitt, inventen a alguien más, pero un súper actor. El actor más importante, que tiene más peso en toda la obra, va a interpretar al personaje más importante, que en esta ocasión es Romeo, de una obra que todo mundo sabe cuál es el principio y cuál es el final. ¿Qué pasaría si el día del estreno de la obra, estando en el escenario, Brad Pitt, o sea, Romeo, de repente decide, a la mitad de la obra, que siempre Romeo no se va a suicidar, que Romeo no se va a tomar la pócima, que la va a poner a un lado de Julieta y le dice a Julieta, ¿sabes qué, Julieta? Yo no me quiero morir, aquí te espero, yo presiento que estás viva, y se sale y entonces cambia todo el orden de la obra. ¿Qué pasaría? Evidentemente todos los personajes de alrededor, los actores voltearían a ver a Romeo, o sea, Brad Pitt, con cara de, hijo de la guayaba, ya nos cambió la jugada, ahora ¿cómo le hacemos? Pero nadie se atrevería a contradecirlo. Todos le seguirían la jugada. Está en medio del escenario, es Brad Pitt y es Romeo. Todos empezarían a actuar alrededor de lo que estuviera ordenando Brad Pitt, de lo que estuviera ordenando Romeo. Ahora, vamos a trasladarlo a nuestra vida personal. Nosotros somos ese actor renombrado y ese personaje principal. Nosotros estamos constantemente diciéndole a la vida, oye vida, ¿verdad que no soy atractiva? Y claro que todos los personajes alrededor actúan y te dicen, sí, sí, tienes toda la razón, no, no eres atractiva, claro que no. Y yo eso es lo que no me di cuenta que estaba haciendo. Yo entraba con esta energía y con esta creencia de que yo no era atractiva a los lugares, esperando inconscientemente que todos obedecieran y que todos actuaran ante mi creencia. Y eso es lo que funcionaba, ¿no? Tu realidad obedece a lo que le estás pidiendo. Y ya si nos ponemos muy espirituales, el universo se inclina ante tu poder. El problema es que normalmente no lo utilizamos a nuestro favor. Ok, yo me di cuenta de que esta creencia no me funcionaba. Esta creencia era una creencia limitante para mí y no la quiero. ¿Se puede cambiar una creencia? El primer paso yo lo hice dándome cuenta de que existía esa creencia. El primer paso es detectar que tienes una creencia, pasarla del inconsciente al consciente, darme cuenta de que está ahí y de que no me funciona. Para detectar las creencias es muy fácil darnos cuenta de que existen cuando ponemos atención en nuestros juicios, cuando ponemos atención en cómo juzgamos a los demás y cómo nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Imagínense que yo ahorita llegara y les dijera, oigan, ¿qué creen? Conseguí un trabajo en el que trabajo nada más 1 hora al día y gano 50,000 pesos mensuales. Y solamente trabajo 1 hora al día. Inmediatamente, la mayoría de ustedes, o bueno, me atrevo a deducir que muchos, porque a mí me sucedió cuando hicimos este ejercicio, pensaríamos, no hombre, esta niña o está haciendo algo ilegal, o vende fotos de sus pies en internet, o está metiéndose en cosas chuecas, o me está mintiendo, porque no puede ser posible. ¿Y qué sucede? Nos vamos a la raíz de eso. ¿Por qué pensamos que no puede ser posible? ¿Por qué juzgamos esa verdad? No, pues es que no puede ser, porque mi creencia es que para poder tener dinero tengo que trabajar de sol a sol. Y tengo que trabajar de manera incansable, ¿no?
Y entonces esa es la creencia que yo tengo. Ahora, es una creencia porque no es verdad. Tú investiga y hay personas que están invirtiendo en la bolsa o que inventaron aplicaciones o que, no sé, están teniendo distintas maneras de ingresos y no necesariamente es una realidad. Que sí es la mayoría porque estamos en una sociedad en donde esas creencias no solamente son personales, sino que son colectivas. Sí estamos en una realidad en donde todos creamos esa creencia de que para poder tener dinero tienes que trabajar de sol a sol. Cada vez más en esta sociedad podemos ver que no es así, que hay personas que han encontrado distintas maneras de poder vivir y tener ingresos sin trabajar de sol a sol. El punto de esto no es meternos a que si trabajamos de sol a sol o no para tener dinero, eso creo que puede ser tema de otro podcast, pero el punto es que así es como detectamos las creencias. Cuando llega algo a nosotros o nosotros escuchamos algo que nos hace mucho ruido y entonces lo juzgamos. Y al darnos cuenta de que estamos juzgando, nos puede servir muchísimo cuestionarnos a nosotros mismos y decir, ok, ¿por qué lo estoy juzgando? ¿Qué creencia tengo? Y lo importante, lo poderoso, es que como adultos ya tenemos la responsabilidad de cuestionarnos. Ok, ¿eso que creo todavía me funciona? ¿Eso que creo me permite tener la vida que quiero? ¿Eso que creo me está llevando al lugar en donde quiero estar? Si tus respuestas son no, tienes el poder de cambiarla. Y las creencias no se eliminan. No es que, bueno, ya no creo eso, bye. No, las creencias se sustituyen. Las creencias las tienes que cambiar por otras creencias nuevas. Las creencias limitantes las cambias por creencias que te potencialicen, que te ayuden a alcanzar esa meta. Y para que algo llegue del inconsciente al consciente, lo único que podemos hacer, o más bien, para que una creencia que queremos meter en nuestro cerebro, ¿se acuerdan de la película de Inception? Que llegaban y metían una idea en su sueño. Bueno, pues algo así, me lo imagino yo, pero la única manera que pase una creencia a nuestro inconsciente, a ser parte de nosotros, la única forma es la repetición. Imagínate, como les decía, cuántas veces mi inconsciente se repitió a sí mismo que las gorditas éramos fracasadas, solitarias y además conformistas. Si tengo casi 30 años. Imagínense cuántas veces mi inconsciente lo repitió y mi cerebro le decía, ves, tienes razón, sí, súper bien. Entonces había un proceso en donde mi inconsciente vivía a través de esa creencia, mi realidad o mi cerebro creaba esa realidad en donde mi creencia era real y entonces se alimentaba con el ego de decir, ves, tenías razón y otra vez la creaba. Es como un círculo vicioso. Si pudieran en mis manos, estoy dibujando un círculo, pero ya me acordé que esto es podcast y no video. Pero el punto es que es un círculo vicioso. Y la única manera de romperlo es interceptarlo con una creencia que sí te potencialice. Yo lo hice con ayuda de mi terapeuta, ideando una estrategia en la que yo repetía una creencia positiva constantemente para contrarrestar esta creencia negativa. Ojo, hay que tener muchísima paciencia. Si yo llevo 30 años, o bueno, menos, ¿verdad? Todavía no cumplo 30. Pero si yo llevo 29 años repitiendo esta creencia negativa, ¿cuántas veces creen que tengo que repetir la creencia positiva para equilibrarlo si fuera una balanza? ¡Un chorro! Entonces tenemos que tener paciencia con nosotros. Si mi creencia negativa era una gordita está destinada a la soledad, yo lo cambié por una creencia positiva. Y se las comparto por si les funciona. Soy atractiva para mí y para los demás. Soy atractiva para mí primero y para los demás también. Porque no solo quiero sentirme bien yo, quiero que eso se proyecte y se refleje en mi relación con los demás. Entonces, esta creencia, soy atractiva para mí y para los demás, la empecé a repetir en todos mis ratitos libres. Y hablo de todos. O sea, cuando iba manejando en el coche, cuando de repente me encontraba sola en el baño, cuando estaba en la regadera y a ratitos cuando me cachaba a mí misma viéndome en el reflejo del edificio cuando vas caminando y no me gustaba mi perfil, decía, no, Fernanda, no te claves con esa imagen, soy atractiva para mí y para los demás, soy atractiva para mí y para los demás, soy atractiva para mí y para los demás. Y parecía merolico y al principio me sentía loca, decía, no, bueno, ya parece que estoy repitiendo brujería o hechizos de Harry Potter.
Pero les prometo, y por eso quise compartir esto, que viví en carne propia el poder que tiene el cambiar nuestras creencias. Muchos de ustedes se acercan a mí y me escriben y me dicen, es que ¿cómo le hiciste para empezar a quererte? Yo empecé a quererme cuando cambié mi creencia y me creí merecedora de amor. Y el primer amor que me atreví a recibir fue el mío. Entonces, creo que esta es una oportunidad para que todos hagamos un ejercicio de reconocer qué creencias tenemos, bajo qué creencias estamos creando nuestra realidad. Si no nos gusta, empezar a hacer esos pequeños cambios. Y de verdad que los ejercicios de repetición hacen una diferencia abismal. Yo hoy ya no tengo que estarme repitiendo el que soy atractiva para mí y para los demás. Eso es algo que la creencia solita ya se está repitiendo en mi inconsciente. Ya lo estoy haciendo parte de mi inconsciente. Hoy estoy trabajando con otras creencias y me permite crear otras realidades. Si hoy yo les pregunto si me siento una mujer atractiva, claro que sí. Y si siento que el mundo me ve como una mujer atractiva, bueno, por su pollito. Pero esto es algo que podemos hacer todos los días y con cada aspecto de nuestra vida. Muchísima paciencia contigo, porque solo así, solo actuando desde el amor, es que vas a poder realmente hacer una diferencia. Muchísimas gracias a toda la gente que llegó a escuchar hasta acá. Los invito a que si tienen alguna creencia que quieran compartirme, me lo puedan mandar a través de mis redes sociales. Me encuentran como Fernanda Martín Oficial. Y bueno, pues yo soy Fernanda Martín y esto fue un pedacito de mí.